Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección seguiremos estudiando el libro de Éxodo y esta es lección número 21, donde vamos a enfocarnos en el capítulo 15. Como podemos ver aquí en el título, estamos llamando esta lección el Cántico de Moisés y de María. Así que vamos a ver lo que sigue después del capítulo 14. Si recordamos, en el 14 vimos cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Dios dividió el mar y el pueblo de Dios pasó sobre tierra seca, ¿no? Y ya luego después de haber pasado, pues las aguas cayeron de nuevo sobre todo el ejército de los egipcios y ellos todos perecieron. Así que Dios salva a su pueblo, ¿verdad? Eso lo vimos en la lección pasada. Así que en esta lección vamos a ver lo que dice el texto, la palabra de Dios, de lo que sucedió después. Y esto es lo que veremos en el capítulo 15. Como siempre hacemos, vamos a tomarlo en parte. Vamos a ver los primeros cuantos versos, en este caso los versos 1 al 5, donde podemos leer el texto y pues ver lo que dice el texto. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Bueno, vamos a detenernos aquí, vamos a analizar esta sección del canto, ¿no? Los primeros 5 versos, y debemos entender unas cuantas cosas aquí al ver el texto como lo tenemos. Si miran en sus Biblias, este capítulo está como en forma de un poema o de un cántico. Es un poco diferente la estructura porque vemos que es un canto que ellos cantan, ¿verdad? Moisés lo cantó. Y como Moisés es el líder del cántico, podemos decir, se ve que todo el pueblo canta juntos, ¿verdad? Todos cantan, Moisés se está dirigiendo, por decirlo así, y con una sola vez el pueblo de Dios cantan este cántico juntos. Por eso dice aquí que los hijos de Israel, voy a resaltar aquí en el mismo texto, cantaron este cántico a Jehová, ¿verdad? Entonces eran todos cantando juntos, aunque Moisés es el autor y vamos diciendo el que guía el cántico, están cantando juntos como un solo pueblo, ¿verdad? Y por eso aquí vemos que dice: cantaré yo a Jehová. Otra vez, sí, es Moisés cantando, pero unánimes todo el pueblo cantando juntamente con él. Es como hoy en día, ¿verdad? En nuestras iglesias hay uno que guía el canto, pero toda la congregación o toda la iglesia canta juntos con una sola voz. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Ahora, vemos que el pueblo de Dios está celebrando porque Dios los ha librado. Dios los ha guardado y pues también a la misma vez Dios ha traído juicio contra los egipcios porque ellos al entrar en el Mar Rojo también no sobrevivieron, Dios los juzgó y como vemos aquí en estos mismos versos
vemos que ellos fueron cubiertos por el abismo, es decir, las aguas del Mar Rojo. Así que es un momento de celebración para el pueblo de Dios. Es muy importante entender esto. No es tanto que están celebrando que los egipcios han, vamos diciendo, fallecido. No cantan tanto por esa razón, sino que cantan por su misma liberación. Celebran cómo Dios ha actuado poderosamente en favor de ellos para guiarlos hasta el otro lado del Mar Rojo, ¿verdad? Y vemos aquí cómo en el canto sigue adelante Moisés afirmando qué tan personal es Dios para ellos, ¿verdad? Es su Dios, ¿verdad? Jehová es mi fortaleza, dice, mi cántico, mi salvación. Vamos viendo cómo Moisés resalta las cosas o las cualidades de Dios que ha sido Dios para con su pueblo, ¿verdad? Fortaleza. La razón por la cual se puede cantar es Dios. Y Dios ha sido mi salvación, ¿verdad? Dios es mi Dios. Y la idea aquí es que Dios es personal para con su pueblo. Es algo que cada israelita puede afirmar. Jehová es mi Dios personal, nuestro Dios, el Dios de todo nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces estas ideas se están resaltando aquí. Y por esto, dice Moisés, lo alabaré, porque Dios es, este tipo de Dios es digno de mi alabanza. Vemos aquí también algo más que Moisés resalta cuando dice Dios de mi Padre. Esta es la forma para decir este Dios quien yo alabo, este Dios quienes nosotros como pueblo alabamos, es el mismo Dios de nuestros antepasados, de nuestros padres, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los patriarcas. Este es el mismo Dios. El Dios de mis padres es mi Dios, es nuestro Dios. Es el mismo, ¿verdad? No es alguien diferente, sino el mismo Dios. El Dios de las promesas a los patriarcas es el Dios del pueblo de Israel que ahora está experimentando las promesas de Dios hechas en acción. Las promesas de Dios cumplidas, ¿verdad? Y esto reúne, o más bien une al pueblo presente de Dios, los israelitas que salen de Egipto, con la fe de los padres pasados. Es todo el mismo pueblo, ¿verdad? Desde el comienzo con Abraham. Ahora el verso 3 dice algo interesante. Jehová es varón de guerra, ¿verdad? Y la idea aquí es que Dios pelea de esta forma en contra de Egipto para salvar a su pueblo, Israel. Dios se presenta a veces como un guerrero, no tanto en una forma literal, pero para decir que Dios está en favor del pueblo de Dios y Él es quien lo defiende. Dios es quien pelea contra los egipcios, por decirlo así, no tanto en una guerra como tal, pero aquí al cruzar al Mar Rojo y Dios traer las aguas sobre los egipcios, ¿verdad? Dios es un Dios de guerra porque Él va a pelear a favor de su pueblo contra sus enemigos. Y aquí vemos en los versos 4 al 5 el resultado de esta guerra. ¿Cómo resultó el pueblo egipcio? Pues sus carros entraron al Mar Rojo, fueron destruidos, ¿verdad? Sus capitanes, escogidos todos, hundidos en el Mar Rojo. Ese fue su fin. Y por eso aquí al final dice, los abismos los cubrieron y descendieron a las profundidades como piedra, ¿verdad? Vemos esta comparación que hace aquí Moisés. Ellos descendieron como piedra, ¿verdad? Porque en el mar no hay salvación para ellos. Se ven que se están hundiendo.
Así que en esta primera estrofa, por decirlo así, del cántico, estos primeros 5 versos, vemos cómo Moisés, juntamente con el pueblo, se reúne para cantar este canto en alabanza a Dios, básicamente afirmando el carácter de Dios, la fortaleza, cántico, salvación, todo esto que menciona en el verso 2, y luego cómo Dios los ha librado, trayendo juicio y derrota contra el enemigo, los egipcios. Así que esta es la primera parte de el cántico, versos 1 al 5. Ahora, siguiendo adelante en los versos 6 al 10, vamos a leer el texto y luego haremos comentario de ellos también. Continúa diciendo en el verso 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Bueno, otra vez vamos a detenernos aquí y ver lo que continúa afirmando este cántico en estos versos 6 al 10. Dice, tu diestra, oh Jehová. Y aquí compara a Dios con su mano derecha, ¿verdad? El símbolo de poder, de fuerza, para resaltar, ¿verdad? Dios hizo esto con, a veces el texto dice mano extendida o con tu poder de tu diestra, es decir, el poder de Dios. Y por eso vemos en esta segunda parte del verso 6, se magnifica su poder. La diestra es una forma de hablar para resaltar el poder de Dios, ¿verdad? Tu diestra, oh Jehová, sí, vemos cómo se repite, tu diestra ha quebrantado al enemigo. Entonces otra vez el verso 6 sigue afirmando el juicio de Dios contra los egipcios, ¿verdad? Y otra vez el poder continúa siendo el tema del verso 7. Con tu poder grande has derribado los que se levantaron contra ti, ¿verdad? Tú enviaste tu ira, en otras palabras, su juicio, y fueron consumidos. Es decir, el poder de Dios es en dos partes. Número uno, contra el enemigo, para juzgar. Y número dos, para con su pueblo, para bendecir, ¿verdad? El poder de Dios en su diestra se ve de estas dos formas. Juicio para el enemigo y bendición para con su pueblo, ¿no? Ahora, vemos el verso 8 cuando se dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Vemos, si recordamos, cuando el pueblo pasó, no solamente se partieron las aguas, parte uno del milagro, podemos decir, pero también hubo un viento fuerte que sopló por en medio para secar la tierra. Esto es necesario para poder cruzar, ¿no? Entonces, este verso recuerda que esta actividad, este milagro de cruzar el Mar Rojo, fue algo hecho por el poder de Dios. El soplo de su viento, se amontonaron las aguas, ¿verdad? Como dos muros a cada lado. Se juntaron las corrientes como un montón. Y dice aquí, interesantemente, los abismos se cuajaron en medio del mar. Es casi como decir el mar mismo, las aguas del mar se quedaron quietas
cuando normalmente están activas. Pero al pararse, por decirlo así, se cuajaron, se congelaron en su lugar hasta que Dios dijo, ahora sí pueden volver. Y es cuando las aguas vienen y caen sobre todos los egipcios, ¿no? Pero cuando Israel cruza, las aguas del Mar Rojo se quedan paradas así como congeladas en una acción estática, ¿no? Y eso es lo que afirma el verso 8. Entonces, mientras cruza el pueblo de Dios, las aguas se paran, se congelan, se quedan quietas ahí hasta que pasa el pueblo. Y una vez más, cuando ya pasa el pueblo, es cuando vienen hacia abajo. Ahora, el verso 9 resalta cómo el enemigo piensa que esta es su oportunidad. Cuando Israel cruza, los egipcios dicen, ajá, ahora sí, nosotros podemos entrar, perseguirlos, verso 9, apresurarlos y repartir los despojos. En otras palabras, aquí los tenemos, ¿verdad? Los egipcios, pensando que tenían a los israelitas justo donde los querían entrar detrás de ellos y derrotarlos al estar cruzando. Y por eso dice aquí el faraón, el egipcio, mi alma se saciará de ellos, ¿verdad? Es decir, yo voy a matarlos aquí, voy a consumirlos aquí, voy a acabar con ellos, esta es mi oportunidad, ¿verdad? Entonces se ve como que está listo faraón para entrar con su ejército, destruir a los israelitas una vez para siempre, pero ¿qué pasó? Verso 10. Dios con su viento los cubrió con el mar, ¿verdad? Justo cuando el enemigo pensaba venir a destruir el pueblo de Dios, Dios sopla y ahora ese viento hace caer a las aguas. Y en vez de derrotar a los israelitas, ellos mismos, los egipcios, son derrotados por el poder de las aguas. Y por eso dice, se hundieron como plomo, ¿verdad? Se fueron hasta abajo. Otra vez, resaltando la victoria de Dios contra Egipto en favor de su pueblo Israel. Entonces el cántico, en verdad, podemos ver es una celebración, ¿verdad?, de esta victoria de Dios para con su pueblo. En los versos 11 al 15 continúa el cántico diciendo, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. Hasta los valientes de Moab los sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Bueno, aquí vemos algo interesante en los versos 11 al 15. Primeramente vemos que la comparación se hace, ¿verdad? ¿Quién es como Dios? Verso 11. ¿Quién como tú, Jehová? Y en verdad, aunque no hay respuesta, se espera una respuesta que dijera, nadie es como Dios, nadie puede hacer las grandes maravillas que Dios hace, solo Jehová es Dios, solo Él logra las cosas que se han visto hasta este momento con poder a favor de su pueblo. Entonces el verso 11 está como repitiendo esta palabra, esta pregunta, para resaltar la verdad. Nadie es como Dios. Él es santo. Aquí dice magnífico en santidad. Solo hay un Dios santo.
terrible en maravillosas hazañas. Y cuando aquí hablamos de terrible, no estamos hablando de algo malo o negativo, estamos hablando de qué tan grande y fuerte y poderoso es Dios cuando Dios hace lo que Dios hace. ¿Quién más puede hacer algo como partir el mar rojo? ¿Quién más puede traer plagas contra los egipcios, fuertes y terribles y grandes en aspecto, cósmicos podemos decir, ¿verdad? Solo Dios hace esto. Solo Dios es el poderoso. Y por eso, una vez más, el verso 12 afirma: extendiste tu diestra, otra vez con tu mano de poder, y la tierra los tragó, hablando de los egipcios todavía. Ahora, claro, el mar cubrió sobre ellos, o vino cayendo sobre ellos. No fue tanto la tierra, pero el mar, pero en todas formas se ve como que perecieron en la creación de Dios, en el mar, en la tierra, como si fuesen tragados por la tierra, ¿no? Otra vez resaltando su juicio. Pero en contraste, a tu pueblo lo has conducido con misericordia. Qué hermoso es este pensamiento, ¿no? Sí, juicio para con el pueblo de los egipcios, pero para con tu pueblo tú los has tratado con misericordia. El pueblo que has redimido. Y lo vas a llevar hasta tu santa tierra, hasta tu morada. Vemos algo muy importante aquí en el verso 13 que necesitamos resaltar. Dios ha hecho esto ya con su pueblo. Se ha tratado con misericordia, o lo ha tratado con misericordia, ¿verdad? Lo ha redimido de Egipto, lo ha salvado ahora del ejército egipcio. Y esto habla de lo que Dios ha hecho con su pueblo. Pero la segunda parte del verso 13 afirma que Dios todavía hará más con su pueblo. Y esta es la parte aquí, que Dios ahora va poderosamente traer su pueblo hasta su santa morada, hasta la presencia de Dios. Todos sabemos que esto está pensando en la llegada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y el punto aquí es que este cántico afirma que tal como Dios ha sido fiel para bendecir su pueblo en el pasado de estas formas, en Egipto y aquí en el Mar Rojo, Dios también es fiel para conducir su pueblo hasta su destino final, la tierra prometida. Y por eso el verso 14 continúa hablando de los enemigos del futuro de los israelitas. Ya cuando llegan a la tierra prometida, tendrán obstáculos ahí también. Tendrán enemigos ahí también. Como han tenido estos egipcios por enemigos aquí, seguirán teniendo enemigos más adelante, pero está bien. Porque como Dios ha hecho con Egipto, Dios también hará contra cualquier otro enemigo del futuro. Y aquí vemos, ¿verdad? Que estos enemigos que se encuentran allá en la tierra de Canaán se van a dar cuenta de lo que Dios ha hecho aquí con los egipcios. Por eso el verso 14, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Vemos, estos van a ser enemigos de los israelitas más adelante. Tanto como también la nación de Edom, ellos se turbarán. Los valientes de Moab también. Hasta cualquier otro morador de la tierra de Canaán. El punto es, con la mención de estas naciones, que ellos, aunque estarán en contra del pueblo de Dios más adelante, Dios hará con ellos como Dios ha hecho con los egipcios. Dios vendrá en juicio contra estas naciones más adelante. Así que el pueblo de Dios siempre puede tener confianza
de que cuando se encuentra en contra de enemigos, Dios va a actuar en defensa de ellos. Tal vez no de la misma manera, ¿verdad? Cruzar el Mar Rojo, traer aguas hacia abajo sobre ellos, pero el punto es Dios hará juicio contra enemigos del futuro, tal como lo ha hecho contra los egipcios aquí. Esa es la parte importante. Si tal vez recordamos cuando los israelitas entraron a la tierra prometida y los espías llegaron a la casa de Rahab en el libro de Josué, creo es el capítulo temprano de Josué, Rahab les dice, nosotros hemos oído de lo que Dios, Jehová Dios, ha hecho contra los egipcios. Esta noticia de la derrota de Egipto fue algo que se comunicó en otras partes, se dieron cuenta de este evento tan grande. Y por eso Rahab dice, nosotros hemos oído de lo que Dios ha hecho ya. Entonces, estos versos 14 al 15 afirman que sí, otras gentes se darán cuenta de lo que Dios ha hecho aquí y les caerá terror y temblor, porque si se oponen contra el pueblo de Dios, ellos van a quedar en una forma semejante que han quedado los egipcios. Esa es la idea aquí. Muy bien, esto nos trae ya terminando casi el cántico versos 16 al 18. Siguiendo adelante, ahora vemos cómo continúa el verso 16. Dice, caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás a los y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que has preparado tú, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, ha afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Bueno, vemos cómo termina el cántico, enfatizando todavía este terror y temblor de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Pero la parte importante es lo que se repite aquí, hasta que haya pasado tu pueblo. Y vemos que se repite aquí en la última parte del verso 16. La idea es esta, tanto como Dios veló en favor, obró en favor de los israelitas, mientras que ellos pasaban por el Mar Rojo, Dios también va a guardarlos hasta que pasen por el desierto para entrar a la tierra prometida. Y por eso dice, hasta que haya pasado este pueblo. Todavía les queda camino por delante, ¿no? Y el cántico afirma pues que Dios va a lograr que ellos pasen hasta la tierra prometida. Dios los va a conducir allá y una vez que entran, ¿verdad? Dice, y tú los plantarás en el monte de tu heredad, es decir, tú los vas a plantar en tu tierra y los vas a guardar ahí, la tierra que tú has preparado, oh Jehová. Y aquí vemos cómo se describe también como el santuario de tus manos. La tierra prometida es el lugar de Dios, preparado por Dios, para su pueblo. Y vamos a ver que esta tierra, este lugar, va a ser santo porque Dios mora ahí. Es el lugar que Dios ha preparado. Entonces la idea es solamente que como Dios ha sido fiel hasta este momento, seguirá siendo fiel y seguirá peleando en favor de su pueblo hasta que Dios los lleve al lugar que Él ha preparado, la tierra prometida. Nada le va a pasar al pueblo porque Dios está con él, ¿verdad? Es esta confianza de que aquí Dios ha bendecido su pueblo y lo seguirá haciendo hasta que llegue su pueblo a la tierra prometida, hasta que haya pasado el pueblo por todo el desierto.
Y la última palabra aquí en el verso 18, la última verdad, es que Jehová reinará eternamente. Dios es el Dios del universo, no Egipto, no Faraón, no ningún otro pueblo o nación. Dios y solamente Dios es el soberano de todas las naciones. Y lo que Él dice que se va a hacer es lo que se va a hacer. Dios reina para siempre. Bueno, como respuesta a esto, vemos dos cosas aquí en los últimos 3 versos del texto. Vemos cómo Faraón y el ejército sí perecieron, ¿no? Verso 19 dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esto es, pues, en estos últimos versos como el resumen de todo lo que se ha dicho, ¿no? ¿Qué pasó? Faraón y todo su ejército entró y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Otra vez, el juicio de Dios, el poder de Dios. Mientras que Israel pasa en seco por en medio del mar. Dios juzga al enemigo, bendice a su pueblo. Y luego se menciona aquí a María, interesantemente la profetisa, ¿verdad? Es decir, ella tenía un puesto de liderazgo, podemos decir, dentro de las mujeres como profetisa. Y se menciona aquí que es hermana de Aarón. Es claro que ella era hermana también de Moisés, pero vemos que Aarón y María se mantienen en un nivel bajo el liderazgo de Moisés, ¿verdad? Nadie compara con Moisés. Él era el escogido instrumento de Dios. Aquí Aarón y María, sí, parte del liderazgo del pueblo, pero no al mismo nivel que Moisés. Y por eso ella se describe como hermana de Aarón. Siempre se compara María con Aarón, pero no con Moisés. Él es distinto, único, ¿verdad? Porque Dios lo escogió directamente a él. Y María sale en respuesta. Ella tiene un canto también y por eso lo llamamos el cántico de María. Pero vemos cómo Moisés guía a todo el pueblo en cántico. María es la que guía a las mujeres como en un tipo de respuesta al primer cántico de Moisés. Es casi como decir que el cántico de María aquí expresado en favor de las mujeres es como el amén al sermón de Moisés, ¿verdad? Entonces vemos que aquí el pueblo simbólicamente responde, sí, cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Él ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, de esta forma vemos que la respuesta del pueblo, de las mujeres en particular aquí, es sí, amén. Así ha sido. Dios ha juzgado al enemigo. Bueno, es en verdad un cántico muy hermoso cuando lo vemos en su totalidad, ¿no? ¿Qué podemos sacar aquí de enseñanza para nosotros hoy? Bueno, como siempre hacemos unas cuantas cosas, principios de lo que acabamos de ver. Número 1, el cántico de Moisés resalta la grandeza y el poder de Dios, ¿verdad? 10 veces en los versos 1 al 18 se usa el nombre Jehová, afirmando que el tema central del cántico es Dios, como debe ser, ¿no? Alabamos a Dios, porque a Dios se debe toda la victoria, toda la bendición que nosotros podemos experimentar,
¿verdad? Entonces, el cántico resalta la grandeza de Dios. Él es santo, magnífico, grande y es poderoso, ¿verdad? Entonces, estas dos ideas hemos visto. También el poder de Dios en juicio contra el enemigo y bendición para con su pueblo. Siempre el poder de Dios se ve en estas dos formas: juzgar al enemigo y bendecir a su pueblo. Número 3, también la idea de cómo Dios guía a su pueblo. No solo lo está protegiendo, pero también lo está guiando y hasta el destino final, la tierra prometida, ¿verdad? Este cántico afirma: Dios será fiel para llevar su pueblo hasta su destino final. Nunca los abandonará, sino que siempre los está guiando por el camino. Y finalmente, número 4, el cántico afirma la confianza que el pueblo de Dios siempre puede tener en Él para todo lo que necesita, todo su bienestar, ¿verdad? Nosotros podemos afirmar todas estas cosas, ¿no? Nosotros afirmamos la grandeza y el poder de Dios también en nuestra vida, ¿verdad? Y que Dios siempre bendice nuestras vidas y va a juzgar a cualquier enemigo que está en contra de su iglesia hoy en día. Y que Dios nos va a conducir igual hasta nuestro destino final, que es el cielo mismo, ¿verdad? Número 3. Y número 4, ¿qué confianza nos da esto a nosotros para saber que Dios siempre se preocupa en nuestro bienestar también? Siempre nos provee de todo lo que necesitamos. Y no podemos concluir sin decir: Dios es fiel siempre para guardar sus promesas, ¿verdad? Esta lección nos enseña que Dios es fiel para guardar sus promesas, desde el tiempo de los padres, tiempo de Moisés y hasta el tiempo de Jesús nuestro Señor y la iglesia. Y claro, para nosotros también. Así que, hermanos, espero que hayan gozado de este estudio en la palabra de Dios. Nos veremos en la próxima lección, Dios mediante. Hasta entonces, reciban un saludo como siempre, un abrazo y, como decimos, gracia y paz.